Buenas tardes a todos. De nuevo otro pequeño videito en donde voy a hablar muy rápidamente sobre el reflujo en el lactante y también sobre el cólico del lactante, ¿no? Entonces, en primer lugar vamos a ver lo que es el reflujo y como yo les había mencionado con anterioridad cuando vimos fórmulas lácteas, hay que saber diferenciar entre el vómito, entre la regurgitación y entre el reflujo. El vómito, sabemos, es un mecanismo de defensa de nuestro mismo cuerpo que obviamente va a tener ciertos signos o ciertos síntomas que nosotros hemos experimentado seguramente y que los niños, los lactantes también van a experimentar, como es el caso de el aumento del peristaltismo. Vamos a oír obviamente los ruidos intestinales de manera más aguda. Vamos a ver en algunos casos diaforesis, es decir, una sudoración por parte de nuestro niño. Y finalmente las arqueadas y la expulsión del contenido gástrico o intestinal hacia afuera. En el caso de la regurgitación, pues simplemente es el paso súbito, obviamente involuntario también, de pequeñas cantidades de alimento o de contenido gástrico hacia la boca o hacia la faringe. En este caso pues no hay como tal algunos signos como el arqueo que se hace en el vómito y que comúnmente aquí hay algunas discrepancias entre algunos médicos que dicen que puede ser por un esfínter esofágico inferior pues inmaduro. Otros mencionan que no es una cuestión de el tono del esfínter, sino de cuestiones un poco más nerviosas, entre otras cosas, ¿no? Pero finalmente llega a suceder y es algo fisiológicamente normal en los pequeños. Y finalmente el reflujo, que es aquel paso fraccionado de el contenido gástrico hacia el esófago únicamente. Puede llegar a cualquier altura, pero comúnmente llega principalmente al tercio inferior de nuestro esófago. Y algo que también es muy característico en los lactantes es el reflujo gastroesofágico o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, el reflujo, pues obviamente es la presencia de contenido gástrico en el esófago como parte de un evento normal, sin repercusiones. Cuando ya comienzan a haber repercusiones, hablamos entonces de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es decir, cuando vemos que nuestro niño se está estancando en la talla o que no está ganando el peso adecuado, entonces ya nosotros pudiéramos considerarlo como una enfermedad por reflujo gastroesofágico y por lo tanto la calidad de nuestro pequeño va a verse disminuida. Este reflujo, pues obviamente el gastroesofágico tiene pues cierto periodo de tiempo en el que se va a presentar, comúnmente es entre el primer y cuarto mes de vida y en el 60% de los niños a los 6 meses llega a desaparecer, en algunos casos puede llegar hasta los 18 meses, pero es algo fisiológicamente normal el reflujo, sí. Cuando ya comienza, como les decía, a haber algunas complicaciones a nivel de la talla o del peso, entonces sí ya tenemos una enfermedad y hay que resolverlo adecuadamente. ¿Cuál es el manejo que nosotros vamos a sugerir para este problema del reflujo? En primer lugar, que las tomas sean con mayor frecuencia, ¿no? Recordar que entre más tiempo y entre más volumen haya en el estómago de nuestro pequeño, más propenso va a ser a que el reflujo se dé. En cambio, si las tomas son pequeñas, pero continuas, le permitimos una menor capacidad del estómago de generar ese reflujo y entonces lo estamos nutriendo adecuadamente, claro, dividiéndole en más fracciones las tomas. Entonces, esta es una de las opciones que nosotros podemos llegar a tener para reducir el reflujo de nuestros pequeños. En algunos otros casos, bueno, se sugiere que el niño esté lo más flojo posible en cuestión de la ropa que está usando, ¿no? Si tiene un pañal que le está ajustando demasiado a nivel del abdomen, bueno, pues lo ideal sería hacerlo un poquito más flojito para que no genere una presión intraabdominal y se dé el proceso del reflujo. En algunos casos, pues también se sugiere hacerlo eruptar la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños, ya sea con fórmula o a veces con la misma lactancia materna, pueden llegar a tener algo de aerofagia, es decir, el consumo de aire
y esto obviamente puede generar distensión abdominal e inflamación que puede desarrollar un reflujo. Entonces, lo más recomendado es hacerlos eruptar, obviamente con la técnica adecuada que puede una enfermera o algún personal de la salud enseñarle a las mamás cómo realizar este proceso de sacar el aire, ¿no? Por otro lado, tampoco se recomienda acostar al bebé después de una ingesta. ¿Por qué? Pues porque recordemos que si nosotros nos acostamos boca arriba, podemos generar, boca abajo y boca arriba, podemos generar que el contenido gástrico llegue hacia el esfínter esofágico inferior y entonces generamos nuestro reflujo, ¿no? Por lo tanto, si se va a acostar al bebé, bueno, pues lo ideal sería que tuviera un acomodo lo más inclinado posible para evitar precisamente esta subida del reflujo hacia el esófago. Y por último, de reflujo, tenemos lo que son las fórmulas, ¿no? Que yo ya les había hablado, las fórmulas antirregurgitación, que lo que tienen principalmente son espesantes para que se pueda acelerar el vaciado gástrico, para que el contenido no suba tan fácilmente hacia el esófago y además llegan a tener algunas otras cuestiones de nutrimentos. Por ejemplo, algunos de ellos lo que tienen son proteínas hidrolizadas. Al estar hidrolizadas estas proteínas, lo que permiten es que la digestión sea más rápida, tanto en el intestino como en el estómago, y por lo tanto el reflujo va a verse disminuido. Por otro lado, el efecto espesante pues comúnmente se debe al almidón que tienen, que es libre de gluten y libre también de proteínas alergénicas. Llegan a tener probióticos como Lactobacillus reuteri, esto pues obviamente para favorecer la digestión de los hidratos de carbono. Y en algunos casos se puede agregar o se le sugiere a las mamás el agregar cereal de arroz. ¿Para qué? Pues para tener este efecto espesante en la fórmula. ¿Y cuánto se les recomienda? Bueno, pues puede ser una cucharada o por cada media onza de fórmula. Ajá, es decir, que van a ser una cucharada por cada 15 mililitros de fórmula que yo le esté dando a mi niño. Claro, esto solo es en reflujo, recuerden, solo es en reflujo, no en todos. Solamente es para aquellos que estén presentando una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y algo importante es que estas fórmulas no van a curar el reflujo, lo único que van a hacer es disminuir, pues que se eleve tanto ese reflujo. Ajá, pero no reducen ni el número ni la frecuencia de episodios, es decir, el niño va a tener o mantener los reflujos constantemente, quizá no lo vaya a expresar como un llanto o no lo vaya a expresar como una regurgitación, pero sí al menos se verá disminuido ese reflujo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tengan a una mamá o un papá que les pregunte si estas fórmulas sirven sí para disminuir la altura a la que llega el reflujo, más no disminuyen el tiempo ni la frecuencia con la que surgen estos problemas del reflujo gastroesofágico, ¿ok? Entonces hasta aquí es la parte que vamos a ver de reflujo gastroesofágico.